Muy buenos días, compañeros y compañeras. Me es grato saludarles desde la isla de Cozumel y también me es grato darle como parte o miembro de la Universidad de Quintana Roo, me es grato darle la bienvenida a lo que es el FEL 2021. Entonces, también agradezco muchísimo el que nos hayan tomado o hayan tenido el tiempo de estar presente en esta presentación que tiene como propósito el poder presentar los avances que venimos realizando en torno al proyecto que manejamos de Cross Linguistics. Entonces, eso es lo que vamos a estar, o lo que voy a estar platicando el día de hoy a ustedes. Para comenzar, entonces, vamos a compartir lo que es la presentación para que podamos empezar y podamos ver qué es cuál es el estado que lleva nuestra investigación hasta el momento, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Nuestra presentación o nuestro proyecto se llama los eventos de interferencia de la L1 y la L2 en las habilidades productivas de la L3, ¿no? Este proyecto está a cargo de lo que es la maestra Demi Collinovelo, el maestro Manuel Becerra Polanco y su servidor, el maestro Juan Carlos Rodríguez Burgos. Bien, entonces en una primera instancia vamos a estar hablando sobre una pequeña introducción del tema. Vamos a estar tocando también lo que es la revisión de la literatura, algunos puntos importantes, la metodología de nuestro proyecto, la pregunta de investigación que hasta el momento hemos estado analizando y, por consiguiente, los resultados previos y también las conclusiones previas. Es muy bien sabido que el aprender un nuevo idioma, sea una segunda lengua, abre puertas no solamente laborales, sino también culturales. Nos ayuda a poder identificar o entender ciertas culturas, ciertos fenómenos lingüísticos que, que pasan desapercibidos a veces, ¿no? Entonces, no solamente es rico conocer una segunda lengua, sino también el conocer una tercera lengua involucra fenómenos lingüísticos parecidos o ligeramente diferentes a lo que es la adquisición de una segunda lengua, ¿no? Para poder entonces entender esto, pues necesitamos conocer conceptos muy básicos sobre la idea de la adquisición de lenguas. En una primera instancia, pues, de acuerdo a lo que nos menciona Bartel y Falk, la lengua 1 o la lengua madre es aquel idioma que adquirimos precisamente en la infancia. En el caso de la L2, pues es cualquier lengua que encontremos o adquiramos después de la infancia. Entonces, de una manera cronológica vamos viendo que pues, viene la L1, que es la que conocemos la que aprendemos en la infancia, luego viene la L2 que ya va avanzando o después de este tiempo, y también tenemos la L3, que es cualquier otro idioma no nativo que es ajeno precisamente a todo este proceso, o más bien que se caracteriza porque ya poseemos dos lenguas bien establecidas, ¿no? También aquí hay que mencionar que no solamente es un aspecto cronológico, es decir, L1, L2, L3, porque también puede ser un aspecto continuo o que sean paralelos, la L1 y la L2 funcionando al mismo tiempo o aprendiéndose en un mismo proceso al mismo tiempo. Entonces hay que resaltar que no solamente es una idea cronológica, sino también puede ser paralela. Y de ahí se desprende la idea de la transferencia lingüística, ¿no? Para todos aquellos que tenemos la fortuna de conocer un segundo idioma o un tercer idioma, entonces conocemos precisamente o nos hemos dado cuenta, percatado, que al momento de que estamos intentando aprender una tercera lengua o usar una tercera lengua, se mezclan o se cuelan ciertos aspectos de la lengua materna, ¿sí? Y también de la segunda lengua. Entonces, este es básicamente los propósitos o los conceptos que vamos a estar discutiendo, ¿no? Sobre todo la idea de la transferencia lingüística y qué es lo que conlleva este fenómeno. De ahí no somos los únicos, ¿no?, que hemos estado trabajando en esto, sino también han habido estudios previos, ¿no?, estudios que han marcado, abierto la pauta a este fenómeno. Por ejemplo, tenemos el caso de Wildomec. Wildomec se caracteriza por ser considerado como uno de los primeros, una de las primeras investigaciones en torno a la transferencia lingüística, cuyo objetivo principal, pues obviamente, era el estudio del impacto que tiene la lengua materna o la lengua 1 sobre la adquisición de la segunda lengua. Después tenemos el caso de Leung, el cual analiza a
a la adquisición de la tercera lengua bajo el paraguas de lo que se conoce como la gramática universal. Esto se refiere a que, o su propósito es que destaca que la transferencia lingüística tiene sus orígenes en las fuentes que ya existen de la L1 y la L2. Entonces, lo que ya conocemos o estos procesos o estas estructuras, la L1 y la L2, pues van a tener un impacto sobre la L3. Entonces, agarramos de lo que ya conocemos, ¿no? Y dicho préstamo, ¿no?, recae precisamente en la similitud de la tipología entre estas lenguas. Mientras más cercanas o mientras más familiares, mientras más sean parecidas, pues es mucho más la probabilidad de que podamos prestar aspectos sea la L1 o la L2. Por consiguiente, también menciona que el caso de la L2 puede llegar a ser la lengua que más se transfiera o de la que más agarremos, precisamente por su característica de que es la más reciente, ¿no? De ahí también podemos hablar de lo que hace Duhalde sobre lo que es la transferencia y cómo esta puede ser una transferencia tanto positiva como negativa. Positiva precisamente porque trae ciertas ventajas al momento de estar aprendiendo la tercera lengua, y negativa porque conlleva dificultades que nos restringen el poder desarrollar la lengua al 100%. Vamos agarrando estructuras que no son las más acertadas, y mientras eso se van convirtiendo en unos errores que van apareciendo a lo largo de la adquisición de la L3. Y también tenemos el caso de Antunes, que Antunes destaca que los estudiantes durante este proceso de la adquisición de la tercera lengua, perciben que las reglas que ya se han aprendido de la L1 y la L2 son aplicables a cualquier otro aspecto de la L3. Acá hay una percepción de que todo lo que ya conocemos, entonces puede ser aplicable o lo podemos transferir a los procesos, a las estructuras de la adquisición de la tercera lengua. ¿Esto qué conlleva? Pues obviamente conlleva errores que muy probablemente no vamos a poder relacionarlos con la L1 o la L2 por la característica de que creemos que todo es prácticamente transferible hacia la L3. Muy bien. De aquí, pues entonces pasamos ya un poco a lo que vamos a estar haciendo, lo que estamos haciendo en nuestro proyecto, y mencionar que nuestro estudio es un caso de estudio debido a que queremos profundizar en tanto los aspectos positivos y negativos que influyen en el contexto real de los estudiantes. Queremos ver precisamente cómo los estudiantes se ven afectados o puede ser también que tengan cierta ventaja al momento de estar utilizando esta estrategia de la transferencia, ¿sí? Por consiguiente, nuestra muestra recae en los estudiantes de la licenciatura en la lengua inglesa en la Universidad de Quintana Roo, en el campus Cozumel, cuyas características son que pertenecen a los diferentes niveles pares del idioma inglés, como puede ser inglés 2, inglés 4, inglés 6, inglés 8, y que a su vez están estudiando francés en el nivel francés 2 y francés 4. ¿Sí? Por lo pronto, el instrumento que estamos utilizando son grabaciones de clase, donde los estudiantes utilizan el lenguaje y de ahí partimos a hacer el análisis para identificar todos estos fenómenos de transferencia, sean positivos o negativos, ¿no? A su vez, he de comentar que debido a que todavía es un proyecto que está en desarrollo, hay una segunda parte a este instrumento, pero por lo pronto solamente vamos a presentar los resultados de lo que son los videos. Muy bien. Bueno, de ahí se desprende pues la pregunta de investigación o nuestro objetivo, que es cuáles son los eventos de interferencia en las habilidades productivas de la L3. Con habilidades productivas, pues entonces nos estamos refiriendo a lo que es el habla, muy en específico. Vamos a estar analizando lo que es la parte de fonética y la pronunciación, y también nos referimos a lo que es la escritura, y muy en específico nos vamos a estar enfocando en la parte de morfología de las palabras, así como el uso de las preposiciones, donde vemos que hay un poco más de transferencia por parte de los estudiantes. Bueno, ¿qué es lo que entonces hemos encontrado hasta el día de hoy? ¿Qué ha
qué ha acontecido dentro de lo poco que hemos, o de lo mucho que hemos avanzado en este proyecto? Pues bueno, en una primera instancia, durante este proceso de adquisición de la tercera lengua, que en este caso para los chicos de lengua inglesa es el idioma francés, existen diferentes factores que influyen precisamente en este proceso y estos van a variar de estudiante a estudiante. Es una de las características que tiene la idea de la transferencia. También estos resultados preliminares reportan evidencia de que en realidad o hasta este momento podemos notar, podemos decir que existe una interferencia por parte de la L1, en este caso el español, y también una interferencia o un efecto de lo que es la L2, en este caso el inglés, hacia el aprendizaje del idioma francés. Nos damos cuenta que hay aspectos que están apareciendo en el proceso del aprendizaje del francés, no solamente del idioma español, sino también del idioma inglés, pero muy específicos, muy bien delimitados a qué puntos aparecen estas transferencias. Por ejemplo, en el caso de la fonética de la pronunciación, nos damos cuenta que hay un efecto en las vocales nasales pronunciadas con la combinación de vocales precedidas de la M o la N. Estos sonidos nasales, que son el coco de los estudiantes al momento de estudiar francés, aquí vemos un efecto, como por ejemplo, aliasum. Entonces los estudiantes tendrán, ¿no?, a hacer un poquito más pronunciadas estos términos o estos términos de pronunciación. Entonces en vez de aliasum, dirían por ejemplo aliasón, marcando muy bien la I, por ejemplo. También el caso de lo que es la pronunciación de la R intermedia, como pueden ser ejemplos del tipo quartier, donde los estudiantes la hacen más pronunciada, quartier, por ejemplo, puede ser. Y también tenemos pues el caso de los femeninos irregulares y los plurales, donde es más obvio estas ideas, pues ahí hay una diferencia muy marcada entre realizar este uso de las palabras. Entonces, nos damos cuenta en una primera instancia que existe una interferencia por parte de lo que es el idioma inglés, porque la característica de estas transferencias es de que el idioma inglés es quien está apareciendo en estos ejemplos, ¿no? En el caso de las vocales o en la pronunciación de las nasales, pues se tiende más a hacer una pronunciación llevada hacia lo que es el idioma inglés. Luego también tenemos la pronunciación de la R, que pues es la R casi siempre viene apareciendo bajo la fonética de la R inglesa, y así. Entonces, este punto de fonética y pronunciación pues se ve afectada básicamente por lo que es el idioma inglés. Ahora, en lo que se refiere a el uso del español como L1 afectando a la L3, pues nos damos cuenta de que el español afecta la adquisición del francés en aspectos como puede ser la morfología de las palabras, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que es algo un poco más positivo debido a que esta cercanía que tienen la lengua español con el francés debido a su naturaleza de ser de la misma rama. Entonces ahí hay una transferencia positiva de la morfología de las palabras, ¿no? Como por ejemplo materialista, materialist, dominante, dominant, sincero, sincere. Entonces nos damos cuenta ahí que la morfología es bastante similar y por consiguiente los estudiantes hacen esa intuición de que pues pudiera ser, ¿no?, como el español. Pero también hay una transferencia negativa muy clara en lo que son el uso de las preposiciones. Si nos damos cuenta en la tabla que tenemos en la parte izquierda, ¿no?, toda esta parte, nos damos cuenta de los ejemplos en español, como ellos viven en París, nosotros vamos a Japón, yo viajo a los Estados Unidos, donde estamos utilizando en español la preposición a y a los. Entonces, al momento de que los estudiantes hacen oraciones en francés, pues hacen
esta transferencia de las preposiciones en español hacia el francés, como por ejemplo, il habite en Paris, nous allons à Japon, je vais à l'États-Unis, por ejemplo. Cuando en realidad el uso correcto son, las preposiciones deberían ser diferentes. Il va à Paris, au Japon, aux États-Unis, y ahí vemos que ahí hay una transferencia negativa, está afectando la forma en cómo utilizan estas preposiciones. No, es el mismo caso, solamente que aquí lo explicamos un poco más, cómo estas preposiciones en francés trabajan en contextos muy definidos, ¿no? Como por ejemplo la letra A o la preposición a es relativo para indicar la estancia en una ciudad, la preposición o en donde indica que es una estancia en un país femenino, a comparación de los usos de las preposiciones que transfieren del español, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una transferencia negativa donde pues está afectando la forma en cómo utilizan el lenguaje en términos de preposiciones. Pues bueno, como conclusiones previas hasta ahorita, nos podemos decir que sí existe, ¿no?, un impacto de estas lenguas que ya tienen aprendidas, como es el caso del español y el inglés, hacia lo que es la adquisición del idioma francés. Muy específicamente, el inglés viene afectando el aspecto de la pronunciación, mientras que la L1 viene afectando, o el español viene afectando las similitudes en la escritura de una forma más positiva, pero pues también en un aspecto más negativo al momento de utilizar las preposiciones, ¿sí? Por consiguiente, también nos hemos dado cuenta que estas interferencias que hasta ahorita hemos detectado están más asociadas a lo que son los niveles principiantes del idioma francés, ¿no?, o de los cursos del idioma francés. Pues bueno, hasta ahorita entonces esto es lo que hemos visto y aquí están nuestras referencias para quien le guste por ahí ver. Y cualquier duda o pregunta nos pueden escribir tanto a la maestra Amy, el maestro Manuel y como yo. Nos pueden escribir los correos que tienen en la pantalla y resolvemos cualquier duda. Y también nos estamos viendo en lo que es la sección de preguntas y respuestas, donde estaremos también ayudando o hablando un poquito más en el caso de que algunos de ustedes tengan dudas al respecto. Pues bueno, no me queda nada más que agradecerles de nueva cuenta su tiempo y sé que se sigan divirtiendo y sigan pasándosela bien en el FEL 2021. Hasta luego.